Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maydelin Usech, estudiante de la Ilustre Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela, y en esta oportunidad les vengo a hablar sobre la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras como actividad final de la materia de legislación fiscal venezolana dictada por el profesor Ram. Según Neymar Consultores, quienes cita a Fausto, Vera, Vivianco y Echeverría, definen el impuesto a las grandes transacciones financieras como la aplicación de un porcentaje fijo de valor de una transacción de retiro, débito o transferencia desde cuentas registradas en el sistema financiero. Sin embargo, en Venezuela deberíamos agregar de que la transacción sea realizada por un contribuyente especial o por un vinculado a este contribuyente, desde cuentas registradas en el sistema financiero o en efectivo. Se trata de un nombre muy rimbombante para un impuesto tan draconiano, inconstitucional e ilegal, para algunos necesario para otros, que ha sido objeto de severas críticas tanto por los sujetos pasivos obligados a su pago, ya sean contribuyentes o representantes, así como por los profesionales encargados de su asesoramiento, ya sean contadores, administradores y abogados, quienes han emitido sus opiniones generalmente adversas. No se trata de un tributo completamente nuevo, ni tampoco es exclusivo de Venezuela. Existe en otros países de América y del mundo. Entonces cabría preguntarse por qué las críticas y aversiones hacia este impuesto en nuestro país. La respuesta la podemos encontrar en primer lugar en la propia génesis del impuesto, en su nacimiento. Recordemos que el impuesto a las grandes transacciones financieras es un decreto con rango, valor y fuerza de ley dictado por el presidente de la República en el marco de la ley habilitante, una ley que ya se ha hecho eterna en Venezuela, casi que de renovación automática, con la cual el Poder Ejecutivo usurpa funciones del Poder Legislativo. Adicionalmente, ya hemos estudiado que todo lo que tiene que ver con la actividad financiera del Estado y consecuencialmente con el presupuesto debe estar enmarcado dentro de una serie de principios de orden constitucional, como el principio de generalidad, que según Paredes, Zavala, Villarroel, Cantillo y Aguirre, abarca la totalidad de categorías de personas o bienes previstas en la ley, y no a una parte de ellas. También está consagrado en el artículo 133 de nuestra Carta Magna, es decir, que toda persona natural o jurídica por igual debe pagar impuestos y las leyes que los crean deben ser creadas para todos por igual, no para unos y para exonerar a otros. Este principio está íntimamente relacionado con el principio de igualdad ante la ley previsto en el artículo 21 de la Constitución Nacional, que de forma resumida establece que todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, no se permitirán discriminaciones fundadas en condiciones sociales que tengan por objeto menoscabar el reconocimiento de los derechos y libertades de toda persona. Este principio no se cumple por cuanto fue creado exclusivamente por una especie de contribuyentes, que son los especiales, y no para todas las categorías de contribuyentes. Con esto se está distorsionando de la verdadera naturaleza del tributo, que es pechar las grandes transacciones financieras, porque esto es una falacia, es una gran mentira. Así, por ejemplo, comprar una planilla de forma 01 para pagar el arancel estatal por consignar un acta de actualización de una compañía vale 100.000 bolívares, y esta suma, con la hiperinflación que azota al país, no puede ser considerada bajo ningún concepto una gran transacción financiera, pero si es realizada por un contribuyente especial, deberá pagar el impuesto a las grandes transacciones financieras. Por el contrario, una persona natural que no es contribuyente especial realiza una venta por 159 millardos de bolívares, equivalente a 50.000 dólares americanos, que sería una gran transacción financiera. Incluso en Estados Unidos, acá no sería considerado como tal y no pagaría el impuesto a las grandes transacciones financieras. Es decir, se realiza una distinción distorsionada e ilegal de los contribuyentes, con lo cual se desvirtúa el verdadero propósito de la ley, así como se limita su
su efectividad y su alcance. En cuanto a los antecedentes y derechos comparados, bajo una denominación distinta pero con características similares, este impuesto ha existido en Venezuela como la ley de impuesto al débito bancario. Estuvo vigente en el país desde el año 1994 hasta el 2006, cuyo hecho imponible lo constituía cualquier débito que se realizara en la cuenta bancaria del sujeto pasivo, personas naturales o jurídicas, ya fuera retiro, cheque o cualquier otro efecto cambiario o de comercio, independientemente del monto de la transacción y sin calificación alguna para el sujeto pasivo. Luego aparece, bajo el gobierno de Hugo Chávez, la Ley de Impuesto a las Transacciones Financieras de las Personas Jurídicas y de las Entidades Económicas sin Personalidad Jurídica, vigente desde el año 2007 hasta el año 2008, en la que el sujeto pasivo eran las personas jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica, calificadas como sujeto pasivo especial, por las cancelaciones que realizan con o sin mediación de instituciones financieras o incluso a través de terceros relacionados con ellas. Este tipo de normativa no ha sido ajena a nuestro continente. Así, por ejemplo, en Argentina existe la Ley de Impuesto a los débitos y créditos de cuentas corrientes bancarias y otras operaciones vigentes desde el año 2001, con la variedad de estar referido tanto al débito como al crédito por extracción de efectivo en el sistema organizado de pago en efectivo. En Brasil estuvo vigente desde el año 1997 hasta el 2007 la Ley de Contribución Provisoria sobre el movimiento o transmisión de valores y créditos de naturaleza financiera, que fecha el débito y el crédito, y el sistema organizado de pago en efectivo. En Colombia está vigente desde el año 1998 la Ley de Gravamen a los movimientos financieros que afecta solo el débito. En México estuvo vigente la Ley de Impuesto a los Depósitos en Efectivo desde el 2008 al 2014, cuyo hecho imponible eran los depósitos en efectivo. Del otro lado del Atlántico, en España, el 16 de octubre del 2020 se promulgó la Ley Impuesto sobre las Transacciones Financieras, que sigue los criterios adoptados por países como Francia e Italia y grava las adquisiciones a títulos onerosos de acciones, tal y como las define la Ley de Sociedades de Capital. Establece como principio impositivo el de emisión y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea el 1 de diciembre del año anterior a la adquisición, superior a 1.000 millones de euros. Con este umbral se pretende que el impuesto afecte lo menos posible a las riquezas del mercado. En cuanto a la estructura de este impuesto, cuando analizamos la estructura de una norma tributaria debemos estudiar los elementos que la integran. Así, por ejemplo, en el caso del decreto con rango, valor y fuerza de ley de impuesto a grandes transacciones financieras, nació del derecho presidencial 3654, dictado por el presidente de la República en el marco de la ley habilitante y suplicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 41.520 de la fecha 8 de noviembre del 2018, teniendo el rango de ley especial. Como toda normativa tributaria, el decreto de la ley implica una relación jurídica entre otros sujetos de derecho, uno de los cuales es el sujeto activo. Tiene el derecho subjetivo de exigir del otro sujeto pasivo el cumplimiento del objetivo de la obligación tributaria y se encuentra estructurada en 4 elementos: el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho imponible
y la materia imponible. En cuanto al sujeto activo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 2 de la ley que se refiere a la competencia, señala expresamente que la administración, recaudación, fiscalización y control del impuesto a que se refiere este decreto con rango, valor y fuerza de ley corresponde al Poder Público Nacional. Adicionalmente, el artículo 7 agrega que la administración tributaria podrá designar agentes de retención o percepción del impuesto establecido en este decreto con rango, valor y fuerza de ley a quienes intervengan en autos u operaciones, con lo cual se deja claro que el sujeto pasivo de la relación tributaria del impuesto a las grandes transacciones tributarias es la administración tributaria, independientemente de que el Banco Central y las entidades financieras públicas y privadas intervengan en la preparación del tributo. El sujeto pasivo. Para esta ley, el sujeto pasivo es un sujeto calificado en el sentido de que no se trata de cualquier persona natural o jurídica que realice una transacción financiera por un momento determinado, sino que debe ser un sujeto con características especiales como lo establecido en el artículo 4 del decreto de ley, que considera que son contribuyentes de este impuesto. Primero, las personas jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica calificados como sujetos pasivos especiales por los pagos que hagan con cargo a su cuenta en bancos o instituciones. Por ejemplo, una empresa que adquiere de un proveedor determinada mercancía, al pagar su factura por transferencia o con cheque, el banco debe descontar la alícuota del impuesto a las grandes transacciones financieras, que actualmente es el 2%, conforme al decreto número 3654 de la Presidencia de la República, publicado en Gaceta Oficial número 41.520 de fecha 8 de noviembre del 2018, de tal manera que si esa factura tiene un valor de 5 millones de bolívares, el impuesto a pagar y que debe retener el banco es de 2 millones de bolívares, que el banco, además de cobrar, debe entregar al Fisco Nacional el mismo día que haga la retención. Segundo, esas mismas personas por los pagos que hagan sin mediación de instituciones financieras, incluidas de compensación, novación y condenación de deudas. Esto se refiere a que si la empresa paga esa misma factura pero en efectivo, también debe pagar a la administración tributaria el 2%, pero en este caso debe pagarlo a una entidad receptora de fondos nacionales, mediante las planillas especiales creadas al efecto por el CENIAC y reflejadas en la declaración que debe realizar como contribuyente especial en el calendario establecido por el CENIAC. Da igual si la empresa contrata con el proveedor que le adeuda 50 millones de bolívares, la empresa solo le va a transferir 50 millones de bolívares y los restantes 50 millones son compensados con la deuda que le tiene. En este caso, la empresa debe pagar $2 sobre los 50 millones de bolívares pagados mediante compensación, además de que por la transferencia el banco debió haberle retirado el 2%. Las personas jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica que estén vinculadas jurídicamente a un contribuyente especial por los pagos que hagan con cargo a sus cuentas en bancos o instituciones financieras o sin mediación de instituciones financieras. Esto se da, por ejemplo, en el caso de que la empresa tenga su cuenta bancaria en el Banco de Venezuela, pero el proveedor tiene su cuenta en el Banco Provincial. Entonces, la empresa, para aprovechar el descuento que le da el proveedor, debe realizar la transferencia del mismo banco, vale decir provincial a provincial,
pero como no tiene cuenta en ese banco, hace la transferencia de la cuenta de uno de los accionistas de la empresa. En este caso, como el accionista está vinculado jurídicamente a la empresa por ser accionista, el pago está fechado por la ley y la empresa debe pagar la alícuota correspondiente y reflejarlo en la declaración correspondiente. Cuarto, las personas naturales jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica que sin estar vinculados jurídicamente a una persona jurídica o entidad económica sin personalidad jurídica calificada como sujeto pasivo especial, realicen pagos por cuentas de ellas con cargo sus cuentas en bancos o instituciones financieras o sin mediación de instituciones financieras. Este caso se da en el mismo ejemplo dado en el numeral anterior, pero en lugar de ser un accionista es un tercero ajeno a la empresa el que realiza el pago. Por ejemplo, un hermano de alguno de los accionistas es el que tiene la cuenta provincial y el que realiza el pago. En este caso, aun cuando no está vinculado jurídicamente con la empresa, al realizar el pago en nombre y por cuenta de la empresa, ese pago está fechado por la ley, por lo tanto el pago de la alícuota correspondiente. El hecho imponible. El hecho imponible, conforme al artículo 36 del Código Orgánico Tributario, es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación, es decir, es el hecho o situación que debe ocurrir para que nazca la obligación de pagar el tributo. El decreto ley de impuesto a las grandes transacciones financieras en su artículo 3 establece que los hechos imponibles de este impuesto son: primero, los débitos en cuentas bancarias de corresponsalías, depósitos en custodia o en cualquier otra clase de depósitos a la vista, fondos de activos líquidos, fiduciarios y en otros fondos del mercado financiero o en cualquier otro instrumento financiero, realizados en bancos y otras instituciones financieras. Son todos los pasivos que tienen las cuentas bancarias de un contribuyente especial. Así, por ejemplo, una empresa realiza una transferencia a un proveedor para pagar una factura. El hecho imponible es el débito que efectúa, es decir, el pago a través de la banca electrónica. Segundo, la cesión de cheques, valores, depósitos en custodia, pagados en efectivo y cualquier otro instrumento negociable a partir del segundo endoso. Es el caso, por ejemplo, de un contribuyente especial que para pagar una factura endosa un cheque a su proveedor. Este primer endoso no genera ningún tributo, pero si el proveedor endosa el cheque por segunda vez para pagar un servicio, ese segundo endoso sí es generador de impuestos. Tercero, la adquisición de cheques de gerencia en efectivo. Si un contribuyente especial necesita comprar un cheque de gerencia para pagar a un proveedor que le exige que el pago sea hecho con este tipo de instrumento cambiario, siempre que lo adquiera en efectivo, porque si lo hace a través de una transferencia bancaria, la compra del cheque no genera tributo, porque en este caso el hecho imponible sería el débito realizado en la cuenta del contribuyente para adquirir el cheque de gerencia y no la compra misma, ya que habría una doble tributación por la misma causa. Cuarto, las operaciones activas efectuadas por bancos y otras instituciones financieras, entre ellas mismas, y que tengan plazos no inferiores a 2 días hábiles bancarios. Quinto, la transferencia de valores en custodia entre distintos titulares, aun cuando no exista un desembolso a través de una cuenta. Sexto, la cancelación de deudas efectuadas sin mediación del sistema financiero por el pago u otro medio de extinción. Es cuando el pago se hace en dinero en efectivo y de curso legal en el país, o también se puede presentar en el caso del contribuyente especial que debe una factura, pero al mismo tiempo su proveedor le tiene una deuda y
de mutuo acuerdo, deciden que ambas deudas se compensen. Otro caso es la novación si el proveedor decide negociar con el contribuyente especial que le adeude la suma de 100 millones de bolívares y a fin de que le pague pronto decide novar la deuda, es decir, anula la anterior deuda y la sustituye por la nueva, permitiéndole que pague solo 80 millones. Séptimo, los débitos en cuentas que conformen sistemas de pagos organizados privados no operados por el Banco Central de Venezuela, distinto del Sistema Nacional de Pagos. Los débitos en cuentas para pago fronterizo. La base imponible. Según Maya, citando a Massanet, la base imponible no es más que una magnitud que mide algún elemento del hecho imponible. Además sirve para concretar la cuantía de la cuota tributaria que resulta de la aplicación de algún tipo de gravamen, considerándose un elemento identificador del tributo, pudiendo concretar en este la capacidad económica expresada mediante el hecho imponible. Y, según el artículo 12 del decreto ley, la base imponible estará constituida por el importe total de cada débito en cuanto u operación gravada. Esto quiere decir que la base imponible es el monto del pago o débito del sujeto pasivo. Si pago en efectivo 100 millones de bolívares, es en la base imponible y sobre ella se va a calcular la alícuota del impuesto que actualmente es de 2%. Excepciones y exoneraciones. Conforme al artículo 73 del Código Orgánico Tributario, la excepción es la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria otorgado por la ley. Es cuando la propia ley establece cuáles personas no estarán sometidas al imperio de la ley o bajo qué circunstancias están exentas del pago del tributo correspondiente. Conforme al artículo 70 del Código Orgánico Tributario, la exoneración es la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria concedida por el Poder Ejecutivo en los casos autorizados por la ley. Tal y como lo señala la norma, esa dispensa debe estar autorizada por la ley y en el caso del impuesto a grandes transacciones financieras, esa autorización no está prevista. En relación con el impuesto a las grandes transacciones financieras, el artículo 8 del decreto ley señala que están exentos del pago de este impuesto, primero, la República y demás entes políticos territoriales, segundo, las entidades de carácter público con o sin fines empresariales calificados como sujetos pasivos especiales, tercero, el Banco Central de Venezuela, cuarto, el primer endoso que se realice en cheques, valores, depósitos en custodia pagados en efectivo y cualquier otro instrumento negociable. Quinto, los débitos que generen la compra, venta y transferencia de la custodia en títulos, valores emitidos a o avalados por la República o el Banco Central de Venezuela, así como los débitos o retiros relacionados con la liquidación del capital o intereses de los mismos y los títulos negociados en la bolsa agrícola y la bolsa de valores. Se refiere fundamentalmente a las letras del Tesoro, bonos de la deuda pública, bonos de PDVSA, entre otros, que son negociados en la bolsa de valores. Si un sujeto pasivo calificado como especial quiere negociar estos títulos valores, las erogaciones que haga para su compra están exentos del pago de este impuesto. Sexto, las operaciones de transferencia de fondos que realice el titular entre sus cuentas en bancos o instituciones financieras constituidas y domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela. Esta excepción no se aplica a las cuentas con más de uno o una titular. Así, por ejemplo, una empresa que es contribuyente especial tiene cuentas en varias instituciones financieras. Los montos que transfiera de una a cuenta a otra no están sujetas al pago de impuestos.
Séptimo, los débitos en cuentas corrientes de misiones diplomáticas o consulares y de sus funcionarios extranjeros o funcionarios extranjeras acreditados o acreditadas en la República Bolivariana de Venezuela. Esta sección es muy obvia por el tema de la soberanía nacional y por razones de reciprocidad. Octavo, los débitos en cuentas por transferencias o emisión de cheques personales o de gerencia para el pago de tributos cuyo beneficiario sea el Tesoro Nacional. Así, por ejemplo, un contribuyente especial que para pagar su impuesto sobre la renta realiza una transferencia o pago en efectivo ante un receptor de fondos nacionales, esa suma de dinero no contribuye a un hecho imponible a los efectos de este decreto ley. Noveno, los débitos o retiros realizados en las cuentas de la Cámara de Comercio Bancaria, las cuentas de compensación de tarjetas de crédito, las cuentas de corresponsalía nacional y las cuentas operativas compensadoras de la banca. Décimo, la compraventa de efectivos en la cuenta única mantenida en el Banco Central de Venezuela por los bancos y otras instituciones financieras. Clasificación del impuesto. El impuesto en las grandes transacciones financieras se clasifica como un impuesto indirecto, por cuanto afecta la erogación que hace el sujeto pasivo. No toma en cuenta su riqueza, sino la base imponible sobre la que se ha de calcular la alícuota a pagar como tributo. Varios autores lo clasifican como un impuesto real, porque no toma en cuenta la condición de la persona o sujeto pasivo obligado a pagar el tributo, sino el monto de la cantidad erogada, pero muy personalmente considero que en el caso de Venezuela, el impuesto a las grandes transacciones financieras se trata de un impuesto personal, porque sí toma en cuenta las condiciones del sujeto pasivo, ya que se debe tratar de un sujeto pasivo calificado como contribuyente especial. Por otra parte, también se trata de un impuesto proporcional, por cuanto la cantidad a pagar se sujeta como una alícuota o porcentaje de la cantidad que constituye la base imponible. Por último, en cuanto a las sanciones, conforme al artículo 22 del decreto ley, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este decreto con rango, valor y fuerza de ley será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico Tributario, de tal manera que, conforme al artículo 103 del Código Orgánico Tributario, constituye un ilícito formal la falta de presentación de la declaración exigida por el artículo 16 del decreto ley de impuesto a las grandes transacciones financieras, por lo que el contribuyente especial que omita presentar la declaración o lo haga de manera extemporánea sería sancionado en la forma prevista en dicho artículo. Por otra parte, según el artículo 109, numeral 1 del Código Orgánico Tributario, el retraso u omisión en el pago de tributos o de porcensiones constituye un ilícito material, de tal manera que si el contribuyente especial realiza un pago en efectivo o a través de un tercero relacionado no con ella y omite o se retrasa en el pago, incurriría en este ilícito y debería ser sancionado en la forma prevista en el referido artículo. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por acompañarnos durante todo el desarrollo de la asignatura de legislación fiscal venezolana y muchas gracias en especial al profesor por todas las enseñanzas que nos brindó. Hasta una próxima oportunidad.